Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de edema y linfedema. Vamos a ver cuál es la fisiopatología o los mecanismos de acción que desencadenan un edema y un linfedema y con qué método podemos nosotros abordarlo. Recuerda que en este diplomado los tratamientos reductivos o estéticos se van a enfocar justamente en moldear el cuerpo, en relajar el tejido adiposo y en eliminar los líquidos extravasados o la sobreacumulación de líquidos en el espacio intersticial, pero solamente en edema. Y dentro de este diplomado, de esta máster, ¿vale? También vas a conocer las técnicas de drenaje linfático para trabajar postquirúrgicos, ya sea estéticos o no estéticos, y tratar linfedema, que no puedes tratar linfedema con tratamientos reductivos porque, pues en general, uno es estético o embellecedor o reductivo y el otro es terapéutico. Así que pon muchísima atención a estos mecanismos de acción, ¿vale? Bien, siempre cuando alguien dice edema, literal tengo edema, nosotros inmediatamente pensamos en hacer un drenaje linfático. Ojo, pero no cualquier drenaje linfático para cualquier mecanismo fisiopatología del edema. Pero, ¿por qué pensamos en drenaje linfático cuando alguien menciona edema? Y es lo que te voy a enseñar ahorita. El edema es un signo que está presente en diferentes enfermedades. Es un signo, ¿vale? Se presenta como un tipo de inflamación, más no es inflamación, de los tejidos blandos debido a una acumulación de líquido en el espacio intersticial. El edema se produce por un desequilibrio de las fuerzas y presiones que regulan el paso de líquidos de un compartimiento a otro. Recuerda que deben pasar líquidos entre vena y arteria y estos cuando se extravasan, cuando salen o cuando deben regresar a la vena y a la arteria, ¿vale? Del intersticio, ¿vale? Cuando se acumula mucho líquido en este espacio, o se van al capilar venoso o al capilar arterial, o los recoge el capilar linfático, dependiendo hacia dónde deba irse. Y vamos a conocer las fuerzas o las leyes de Starling, que son justamente estas presiones. Tenemos 4 fuerzas o 4 leyes de Starling en el vaso sanguíneo, ¿vale? 2 hidrostáticas y 2 oncóticas. Las hidrostáticas son ejercidas por la sangre, es la fuerza que va a ejercer el agua dentro del capilar, dentro de la sangre, sobre el mismo vaso sanguíneo. Y las oncóticas, o también las puedes encontrar como coloidosmóticas, es la presión, o son las 2 presiones o fuerzas ejercidas por las proteínas que van a jalar, es decir, las proteínas jalan o absorben al agua, ¿vale? Y las 2 fuerzas hidrostáticas es la fuerza que mismamente ejerce el agua, ¿ok? La hidrostática es cuando hay mucha presión dentro del vaso sanguíneo. Esa presión hará que el líquido salga y se extravase al intersticio. Cuando hablamos de hidro, nos referimos al agua. Entonces, cuando me refiera a la presión hidrostática, tengamos en cuenta que es la presión ejercida de la misma agua que se encuentra fuera o dentro del vaso linfático, que esto hace que se extravasen más moléculas de agua al intersticio y se produzca un edema. Y la oncótica es la fuerza que ejercen las proteínas que van jalando al agua. Las proteínas va como un imán y tiene que jalar al agua. Entonces, si tengo muchas proteínas dentro del vaso, el agua se absorbe dentro de él, es decir, si sirve como un imán y tengo proteínas dentro de un vasito, entonces voy a hacer que ese imán que está pegado aquí a la barrera y el agua que se encuentra fuera del vaso sanguíneo tenga que entrar, ¿vale? Pero si tengo pocas proteínas dentro del vaso sanguíneo, el agua lo que va a hacer es salirse. Todo esto lleva un equilibrio, todo tiene un equilibrio, todo se mide, ¿vale? Cada fuerza o cada presión de Starling tiene su propio nivel y cuando estas fuerzas se desequilibran, se produce un edema. Vamos a verlo a detalle. Aquí tenemos este esquema. A esto me refiero con un vaso o con un capilar sanguíneo, es decir, a una venita, a una arteria, ¿ok? Y vamos a encontrar las 4 fuerzas de Starling. Empezamos con la presión hidrostática, que es la PC. Vean arriba, aquí tienen su esquema. PC es la presión hidrostática, hidro, agua. Y esto va a hacer que el capilar
comience a filtrar agua. Es decir, cuando la presión del agua que está dentro del capilar, recuerda que dentro del capilar no 100% es sangre, también tenemos agua, tenemos moléculas de agua ahí, ¿vale? Cuando esta presión del agua dentro de nuestro capilar, ¿vale? Aumenta, filtra el agua hacia el intersticio. Cuando tenemos mucha presión dentro, lo que va a hacer el mismo capilar, el mismo organismo, para regular esa presión, tiene que sacar, porque es un exceso de presión de agua dentro del mismo capilar. Y cuando este exceso de presión o el aumento de presión de la presión hidrostática o la PC aumenta y sale, se le denomina presión hidrostática capilar, y lo que va a hacer es que salga al intersticio y dentro del intersticio se acumule más molécula de agua, y a eso se le llama edema. Tenemos también la presión hidrostática, pero del intersticio. ¿Qué quiere decir? Que es la PI. Es cuando hay mucha presión dentro del intersticio o fuera del capilar, mucha presión de agua. Recuerda, hidro, agua. Cuando hay demasiada presión fuera del capilar, ¿vale? Va a filtrar el agua hacia el capilar. Es decir, todo debe tener un equilibrio. Si hay mucha presión afuera, en el espacio intersticial de agua, lo que tiene que hacer es que comience a meter agua al capilar sanguíneo para que se nivelen las presiones o los niveles de presión del agua fuera del capilar. Y eso se le conoce como presión hidrostática del intersticio o PI. Cuando hay mucha presión, es decir, mucha agua dentro del capilar, lo que va a hacer es sacar el agua. Cuando hay mucha presión de agua fuera del capilar, lo que va a hacer es meter el agua al capilar, ¿vale? Entonces, ahora, las presiones oncóticas, recuerda, presiones hidrostáticas de agua, que es la presión que ejerce el agua, presiones oncóticas es la presión que ejercen las proteínas que van a hacer que jalen el agua. La presión oncótica, ¿vale? La presión oncótica, la TTC, la presión oncótica capilar, es cuando la presión de las proteínas, ¿vale? Está aumentando o está en exceso dentro del capilar. Dentro del capilar, la principal proteína que va a provocar el edema es la albúmina, ¿ok? La albúmina. Yo sé que esos son como tecnicismos médicos, solo quiero que entiendas que hay cuatro diferentes presiones en las leyes de Starling que van a provocar edema, y dependiendo del desequilibrio de estas van a provocar diferentes enfermedades o patologías, y ahí vamos a saber cuándo podemos o no entrar, ¿ok? Entonces, cuando dentro del capilar, imagínense como si fuera un popote, cuando dentro del popote o del capilar hay mucha presión, un exceso de albúmina o de proteínas, y recuerda que la albúmina o la proteína va a jalar el agua, lo que va a hacer es que va a succionarla. Cuando es mucha, lo que va a hacer es chupar el agua del intersticio y va a estar llenando de agua al capilar, ¿ok? Ahora, la presión oncótica intersticial es, por ejemplo, la presión que deberían o debieran ejercer las proteínas que se encuentran en el intersticio. Pero en el intersticio no hay proteínas, por eso es que siempre la TTI va a ser igual a 0. O sea, la presión de la TTI o de la presión oncótica intersticial siempre va a ser 0. Pero si estas llegan a salir por alguna anormalidad en el organismo, por alguna enfermedad, estas van a hacer que jalen el agua del capilar y en el intersticio tengamos proteínas que no debemos tener y tengamos un exceso de moléculas de agua. Por ejemplo, recuerda que todo es una red, ¿vale? Y el sistema linfático está direccionalmente compaginado con el sistema venoso, ¿vale? Y el sistema circulatorio venoso es un sistema en el que también se conecta las venas con las arterias. Y hay que tener algo muy importante. Todo lo que se filtre al espacio intersticial debe ser exactamente igual a lo que se deba reabsorber. Si salen, no sé, 2 milímetros de mercurio de agua al espacio intersticial, deben reabsorberse 2 milímetros de mercurio al capilar. Todo lo que sale debe entrar proporcionalmente, y esa es la ley más importante para que comprendas cómo se provoca el edema. Cuando hay un desequilibrio, cuando sale más moléculas de agua que de las que se absorben, provoca edema.
Cuando salen menos moléculas de agua de las que se absorben, provoca un edema. Ese desequilibrio provoca un edema debido a las 4 fuerzas o leyes de Starling. Bien, ahora, cada ley, bien, cada fuerza tiene también su propio nivel. Y cuando, por lo regular, por ejemplo, si salen 11 milímetros de mercurio, deben absorberse 11 milímetros de mercurio, que es la unidad con la que se mide la presión. Milímetros de mercurio, mmHg, es la unidad con la que se mide la presión. Cuando salen proporcional, no hay ningún problema. Por lo regular, el sistema linfático, tal cual, sin tener que estar haciendo un drenaje linfático, puede reabsorber hasta 2 milímetros de mercurio de infiltración. Máximo 2. Cuando supera los 2, arriba de 4 milímetros de mercurio, ya tenemos un edema. ¿Y esto por qué pasa? Pasa por muchísimas patologías y obviamente dependiendo qué ley de Starling está desequilibrada o desalterada, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de realizar tratamientos reductivos a una persona y lo primero que vemos en esa persona en los cambios es una reabsorción de líquidos, porque tal vez teníamos ese límite de 1 a 4 milímetros de mercurio y pasando los 4 milímetros de mercurio, es decir, esos líquidos que se encuentran en el intersticio, ya comienza a volverse un signo clínico y eso se diagnostica con el signo de Fovea, con el signo de Stemmer, etcétera, que ahorita lo vamos a ver. Pero cuando hablamos de tratamientos reductivos, por eso es que vemos mucho cambio en las personas, porque esa diferencia de presiones entre que se absorben y se reabsorben, que quedó en el intersticio, nosotros al realizar el tratamiento reductivo linfático, pues los reabsorbe por completo, ¿ok? Por eso es que vemos esos cambios como deshinchazón, que está mal dicho, que es cuando reduce el edema, porque no es una inflamación, una deshinchazón, por así decirlo, una mejora en la reabsorción de los líquidos extravasados cuando salen del vaso. Este es un vasito, cuando salen es extravasado, se salió. ¿Y a dónde sale? Al espacio intersticial, que ya lo vimos en la clase pasada, que cuando sale al espacio intersticial debe recolectarlo el vasito o el capilar linfático. Él es el que se encarga de recolectar eso. No es que normalmente tengamos tantos líquidos en el espacio, para eso está el sistema linfático. Ok, y aquí te dejé los niveles. Ahora, recuerda, debe tener un equilibrio entre lo que se filtra y entre lo que se reabsorbe, entre lo que sale, entre lo que se absorbe al capilar y lo que no lo reabsorbe los vasos linfáticos. Cuando superan los niveles de 4 milímetros de mercurio es cuando ya se provoca un edema. Aquí lo tenemos muchísimo más claro. Tenemos el capilar arterial, lo rojo es la arteria, lo que lleva la sangre, ¿vale? Y el extremo azul es el extremo venoso, ¿vale? Si ves, filtración, sale líquido por presiones, tal cual, del capilar, baja al intersticio, de ahí ese mismo líquido que salió debe absorberse al extremo venoso. Cuando dentro del intersticio no se absorbe menos o se reabsorbe menos en el otro extremo, entra ahí el flujo linfático o el capilar linfático para llevarlo y convertirse en linfa y después de ahí continúa el sistema linfático, lo lleva a su sistema de filtración por una corriente que es el ganglio linfático, etc. Todo lo que se filtre debe ser igual a lo que se absorbe. Cuando hay un desequilibrio en esas 4 leyes de Starling se provoca el edema. Bien. Aquí te dejé otro esquema que es en la parte superior de las 2 presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿vale? Y el edema, como te dije, son desequilibrio de las 4 fuerzas de Starling que genera una extravasación de líquido intersticial. Vamos a verlo muchísimo mejor acá. Estos 2 esquemas te los dejé limpios para que tú los puedas imprimir y vamos a tener, como tenemos 4 leyes de Starling, tenemos 4 mecanismos fisiopatológicos del edema.
Es decir, si una ley de Starling falla, ¿en qué se convierte? Si otra ley de Starling falla, ¿en qué se convierte? Ese desequilibrio tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos. El primer mecanismo fisiopatológico, veamos ahí el popote, que es el capilar sanguíneo. La número 1, cuando ya no hay una buena reabsorción del líquido hacia el capilar venoso, comienza a aumentar el filtrado, es decir, se acumula agua en el intersticio. Y este primer mecanismo le vamos a llamar mecanismo fisiopatológico por aumento de la presión hidrostática. Hidro, recuerden que es agua y aquí lo tenemos. Presión hidrostática es la presión del agua dentro del capilar que filtra el agua hacia el intersticio. Es decir, que cuando hay un aumento de esa presión, tenemos obviamente una filtración de agua al intersticio, es decir, está saliendo de más. Como ya no cabe porque ya hay mucha agua en el capilar, ya hay demasiada, debe comenzar a sacar agua. Cuando esta presión aumenta, tenemos un exceso de líquidos fuera del capilar, que sería en el intersticio. Y este es el primer mecanismo fisiopatológico del edema. Cuando hay mucha acumulación de líquidos en el espacio intersticial debido a un aumento de la presión hidrostática, es decir, debido al aumento de agua dentro del capilar. Segundo mecanismo fisiopatológico, disminución de la presión oncótica o coloidosmótica, que es exactamente lo mismo. Hidrostática, hablamos de presiones de agua, oncótica o coloidosmótica, hablamos de la presión de las proteínas que hacen que jalen el agua. ¿Ok? Cuando tenemos pocas proteínas dentro del vaso sanguíneo, recuerda que las proteínas succionan agua, ¿vale? Haz de cuenta que yo lo veo como una bolita de hidrogel. Colocamos la bolita de hidrogel en un vasito con agua y esta se va a inflar porque atrae agua. Velo así. Cuando tenemos poquitas proteínas de esas y mucha agua afuera, ¿vale? El agua ya no va a poder entrar al capilar, ya no va a poder. Haz de cuenta, tira agua en una mesa, poquita agua, y colócale una servilleta absorbente. Va a absorber todo el agua, está en equilibrio, ¿cierto? Ahora, coloca más agua, avienta más agua en la mesa, pero coloca ahora 2 servilletas. Se absorbió, seguimos en equilibrio, pero ahora aplica o tira más agua y solamente tira una servilleta, va a tener un tope de absorción del agua esa servilleta y va a quedar mucho líquido fuera porque ya no tiene, porque tenemos pocas servilletas o pocas proteínas que puedan absorber esa agua. Y esto quiere decir que el agua ya no va a poder entrar al capilar, que la servilleta o la proteína ya no va a poder absorber agua, sino que en lugar de eso tampoco puede estar en el capilar y lo que va a hacer es que esa agua va a tener que salir. Y el intersticio se va a llenar de agua y esto provoca un edema. Y a esto le llamamos disminución en la presión oncótica, es decir, pocas proteínas que absorben agua y esto va a hacer que salga agua al intersticio. Tercer mecanismo fisiopatológico, aumento de la permeabilidad, es decir, supongamos que tenemos un popote y tenemos un popote de plástico. Obviamente, si colocamos agua dentro del popote de plástico, no va a salirse agua fuera del popote de plástico, porque pues la barrera que tiene, con la que está constituida el popote, es bastante sólida como para no permitir que salga agua. Ahora, supongamos que quieres hacer o que tienes un popote, no sé, de cartón o de bambú, algo que ya tiene, que obviamente son biodegradables y tienen cierto tiempo de vida, y ese tejido que recubre al capilar o al popote, ¿vale? No es lo suficientemente permeable o va a disminuir o va a aumentar, perdón, esa permeabilidad. Cuando aumenta, es decir, que va a permitir que salga o que entre más agua dentro del popote o del capilar. Es diferente. Cuando este aumento en la permeabilidad en el capilar tal vez no está constituido, obviamente, por plástico, sino por células epiteliales
tejido conectivo, tal cual, que son como unas célulitas que se van uniendo, pum, 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 como ladrillitos, y van creando a los capilares y tejidos en todo el cuerpo. Cuando hay un descontrol entre esta permeabilidad, entre la barrera, entre los ladrillitos, entre la composición del mismo capilar, aumenta la permeabilidad, es decir, permite que pasen y salgan más moléculas de lo que normalmente debería pasar. Cuando esta permeabilidad aumenta, provoca que el agua salga debido a la alteración de la permeabilidad capilar, que esto lo podemos ver en pacientes quemados o que han sido mordidos por alguna mordedura de araña o de serpientes o de víboras, ¿vale? Y estas alteraciones en la permeabilidad del endotelio capilar van a provocar edema. Si ven arriba, vean acá en la parte en el esquema verdecito con blanco y amarillo, en la parte de arriba, estas dos barreras, tal cual, son las células que les estoy comentando, o los ladrillitos, por así decirlo, las células epiteliales que van a formar el tejido, que recubre obviamente el capilar, están muy, muy, muy unidas. Esto permite obviamente que tenga una extravasación controlada debido a la diferencia de presiones que se encuentra dentro y afuera. Vean esta imagen. Las células epiteliales o los ladrillitos se ven más separados, es decir, que va a aumentar, si salía uno por diferencia de presiones, al estar ya alterados, va a hacer que salga más agua, ¿vale? Porque ya hay un aumento en esa permeabilidad, ya permite que salga más agua de lo normal. Yo le puse 1, 2, 3, 4. Aquí le puse 2, una disculpa, te lo voy a modificar. 4. El cuarto mecanismo fisiopatológico es por una alteración del flujo linfático. ¿A qué me refiero con alteración del flujo linfático? A un bloqueo, a una perturbación del vaso linfático. Esto va a provocar que la linfa no reabsorba ese líquido del intersticio y haga que se acumule líquido en el intersticio. Es decir, ya no es por un aumento de la presión hidrostática, es decir, ya no es porque tengamos muchísimas moléculas de agua dentro del capilar que haga que se salga, ¿vale? Ya no es porque tengamos pocas proteínas dentro del capilar y ya no podamos absorber líquido al capilar y eso provoque que en el intersticio se quede más líquido. Ya no es porque se alteró la permeabilidad y esto provoque que salga agua al intersticio, sino que tenemos presiones normales, pero recuerda que en el intersticio tenemos agua y siempre vamos a tener ahí líquidos, siempre a una medida estable o equilibrada. Y quien nos reabsorbe va a ser el capilar linfático, para que pues no haya agua ahí. Y cuando el flujo linfático o el capilar linfático se altera, ya no va a reabsorber el líquido que se encuentra en el intersticio. Como ya no hay nadie que lo reabsorba, aumenta, ¿vale?, la presión del líquido en el intersticio. Y este es el cuarto mecanismo fisiopatológico por alteración del flujo linfático.